Damos gracias a Dios que nos da el privilegio de poder compartir con ustedes las enseñanzas, las historias, los hechos, las experiencias que nosotros encontramos en la Biblia a través de hombres y de mujeres. En esta oportunidad vamos a tener una serie de enseñanzas como estos personajes bíblicos, tomando en cuenta sus nombres, nos dejan una enseñanza. Cuando nosotros en la Biblia encontramos el nombre de una persona o el nombre de un lugar, es importante que vayamos a un diccionario bíblico hebreo para entender qué nos quieren decir esos nombres, para que tengamos una mejor comprensión de la escritura y del mensaje que hay en cada una de esas historias. El personaje que vamos a ver en esta oportunidad se encuentra en el libro de Ruth, y el personaje es Noemí, y Noemí significa dulzura. Puedo imaginarme la vida de Noemí con una dulzura en su rostro, con una dulzura en sus labios cuando hablaba. Recordemos que en la Biblia la palabra dulzura está relacionada principalmente al buen uso que nosotros le damos a nuestras palabras, a nuestras expresiones. Dulce como la miel son tus palabras, dice Proverbios, y que traen salud a nuestra alma y a nuestros huesos. Pero sucedieron cosas tremendas en la vida de Noemí, como lo dice Ruth capítulo 1 y en el versículo 3. Porque Noemí tenía un esposo que se llamaba Elimelech, como lo dice Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, dulzura. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Queleón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero noten en el versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella viuda con sus 2 hijos. La única esperanza, la única ilusión de esta mujer ahora eran sus hijos. Y creo que cuando nosotros conversamos, hablamos con una viuda, vemos su corazón destrozado, vemos su corazón angustiado, vemos su corazón afligido. Y toda aquella dulzura que había en su rostro, en sus labios, empieza de alguna manera a extinguirse, a desaparecer, porque le ha tocado una experiencia difícil en su vida. Ya no tiene a su marido a su lado, y con esto está viviendo en una tierra extraña. Pero ¿qué sucedió más adelante en la vida de esta mujer, Noemí? Versículo 5. Y murieron también los 2 hijos de Noemí, Malón y Queleón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Creo que es evidente lo que el autor del libro de Ruth quiere decirnos. El autor es el Espíritu Santo. Y nos está diciendo el autor que esta mujer había quedado desamparada, había quedado sola. ¿Pueden ustedes imaginarse? Toda aquella dulzura se convirtió en su alma, como ella misma lo dice más adelante en Ruth capítulo 1 y en el versículo 20. Y ella regresa nuevamente a su tierra después de muchos años, después de 10 años.
y que habían acontecido ciertos eventos que habían marcado su vida, como sin duda ha marcado muchas experiencias sus vidas. Y cuando ella regresa y los de su pueblo la ven entrar a la ciudad, le dicen: pero si es Noemí, pero si es Dulzura. Pero ella contesta y dice: y ella les respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ya no me llamen Dulzura. Toda aquella dulzura que había en mi vida ahora se ha convertido en una amargura, en una aflicción de espíritu, en una congoja fuerte en mi corazón. Y es que así pasa en la vida. Así pasa en la vida. Acontecimientos inesperados que llegan al corazón de alguien. Y no precisamente tiene que ser el duelo porque se ha perdido un ser querido, como sucedió en la vida de Noemí, que murió Elimelec y sus 2 hijos. Puede ser que tú hayas perdido la ilusión quizás de formar una familia. Quizás hayas perdido la ilusión de tener un ministerio. Hayas perdido la ilusión quizás en alguien que te falló y que te causó dolor y que te causó una frustración en tu vida. Quizás fuiste expuesto a una experiencia tan desagradable que aquella dulzura que había en tu espíritu y en tu corazón ahora se ha llenado de amargura. Quizás experiencias dolorosas con tus padres, aquellos seres que habían tú tenido la ilusión de que cuidaran tu vida y quizás fueron los que más te hirieron y los que más te lastimaron. O viceversa, quizás tuviste una experiencia desagradable con tus hijos, aquellos a quienes tú habías puesto la ilusión y la esperanza de que iban a estar a tu lado, pero se han ido lejos y ha entrado a tu corazón la hiel, la amargura, como entró en el corazón de Noemí. Y la pregunta es, ¿cómo poder revertir esto, hermano? Me he topado con muchas personas que eso es su experiencia. Tengo mucho odio en mi corazón. Tengo mucha amargura en mi corazón. Yo era una persona alegre, yo era una persona feliz, yo era una persona amigable. Yo le extendía mi mano al necesitado, pero me pasó esto en mi vida. Y aquella dulzura que se apoderaba de mi corazón se ha ido. Ahora lo que ha habido en estos últimos años es una amargura. He cambiado las aguas dulces por aguas amargas. El libro de Santiago dice que de una fuente no puede brotar agua dulce o agua amarga. Y tú eres una fuente de vida en la cual debe de fluir el agua dulce. Pero dices, no, hermano, tengo años que esta fuente ha dejado de dar agua dulce y veo que de esta fuente solo ha estado saliendo amargura. Jesús dijo, las palabras que yo os he dado serán en ustedes como una fuente que salta para vida eterna. Y se lo estaba diciendo a una mujer cuya vida había tenido tanto fracaso en su vida. Y estamos hablando de la mujer samaritana. 6 maridos has tenido. 6 fracasos. El primero no te funcionó. El segundo te traicionó. El tercero quizás hería y golpeaba tu vida. El cuarto te humillaba. El quinto, etcétera. Fracaso
tras fracaso. Había perdido la ilusión de si hubiera alguien con el cual ella pudiera formar una familia. Había frustración, había amargura en su corazón. Es más, cuando el mismo Jesús le dice, dame de beber, ella saca la amargura y dice, ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí de beber si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Juan capítulo 4, en el versículo 8. ¿Por qué me pides? Ella saca la amargura que había en su corazón. Y Jesús le dice, el que bebiere del agua que yo les doy, no volverán a tener sed jamás. Y el agua que yo les daré se convertirá en ustedes en una fuente de agua dulce. ¿Cuánto necesitamos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida para poder recuperar esa dulzura en nuestro rostro, en nuestros labios, en nuestro corazón? ¿Qué hizo Noemí para recuperar esa dulzura? Y esa es la enseñanza. Sí, ciertamente Noemí había permitido que la amargura llegara a su corazón por tantas experiencias que había tenido en su vida. Pero Noemí hizo algo que nosotros tenemos que hacer para recuperar esa dulzura del Señor. Y lo vemos ahí en Ruth capítulo 1 y versículo 6. Muchos años después que murieron su esposo y sus hijos, fíjense cómo empieza la restauración de Dios en una vida. Entonces se levantó con sus nueras. Entonces se levantó. Y Dios es un Dios que restaura, es un Dios que levanta. Por todo lo que había acontecido en la vida de Noemí, era obvio que ella estuviera de alguna manera por los suelos, espiritual, emocional, económicamente. Pero Jesús le dijo, Noemí, levántate. Y Dios te dice a ti en esta hora, levántate. Y Noemí se levantó. Vivimos en una sociedad en donde muchas vidas, muchos hogares, muchos jóvenes están por los suelos, frustrados, desanimados, traicionados, heridos, golpeados, que necesitan que Dios los levante, que Dios restaure sus vidas. Experiencias que les ha tocado vivir a temprana edad, muchos jóvenes están desilusionados de la vida, de ellos mismos, de las personas que quizás están a su alrededor, porque no esperaban el trato que recibieron y amargaron sus vidas. Pero no hay que quedarse ahí, hay que levantarse. Pero ¿cómo puede el hombre levantarse? Y aquí está la clave, en la palabra de Dios está la clave. Hoy abundan los mensajes motivacionales, hoy abundan los mensajes de muchas personas queriendo levantar el ánimo de la gente, pero el único que puede levantar el ánimo a una vida es Cristo. Y mire, la historia es preciosa. Y entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, oigan, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Qué importante es oír. Ella oyó, ella escuchó. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír una palabra de Dios. Ella escuchó una palabra que le dio una visión y que la hizo que se levantara
de esas experiencias difíciles que tenía en su vida. Al menos que nosotros estemos escuchando. Por eso la samaritana escuchó a Jesús y le dijo, mira, el agua que yo te daré será en ti una fuente que salta para vida eterna. Y la mujer se fue emocionada porque había escuchado la voz de Dios a través de Jesús. Y esta mujer, Noemí, oyó que Dios había visitado a su pueblo. Necesitamos una visitación de Dios en nuestra vida y en nuestro espíritu para levantarnos de cualquier situación difícil en la cual hayamos atravesado en los últimos tiempos. Necesitamos que el Espíritu de Dios dé una palabra a nuestro corazón y a nuestro espíritu que nos haga levantarnos. Es importante que oigamos a Dios. Esa palabra va a llegar a tu vida. No sé cómo Ruth escuchó eso. Esa noticia fue maravillosa. Tú necesitas escuchar buenas nuevas. Necesitas escuchar una voz diferente, inclusive una voz interna, y que cambies esas voces que has estado recibiendo últimamente, que han llenado tu corazón de tristeza, de dolor. Tienes que escuchar una voz diferente, un mensaje diferente. Noemí escuchó que en los campos de Judá Dios había visitado a su pueblo con pan. Y Noemí se levanta, porque lo dice. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y no solamente era el pan físico, sino que desde el momento que Dios había visitado a su pueblo para darles pan, es porque el pueblo había entrado a una atmósfera espiritual diferente. Ahora el pueblo está bajo una visitación espiritual y ella quería regresar a esa visitación y ponerse bajo esa atmósfera espiritual en donde el Espíritu de Dios se estuviera moviendo. Y eso es lo que tenemos que hacer con esta clase de gente que está golpeada y que está herida, es traerla bajo un manto de visitación de Dios, bajo la visitación del Espíritu, porque ahí serán saciadas de pan que desciende del cielo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Al menos que expongamos a estas vidas a la presencia manifiesta del Espíritu de Dios para traer una libertad emocional y una libertad espiritual en su alma y en su corazón, como sucedió no solamente con la vida de Noemí, sino con la vida de la mujer samaritana. Fueron libres. Entonces aquella dulzura empezó a llegar a su vida y a su espíritu. Pero no fue fácil. Miren, cuando uno mira la geografía bíblica y Noemí está en Moab y Judá está a cientos de kilómetros, y entre Moab y Judá hay desiertos, valles, montañas, quizás ríos peligrosos, y Noemí no era una jovencita. Noemí ya era una persona anciana, porque lo dice, miren, lo dice ahí más adelante en el versículo, y quiero que me acompañen ahí para que veamos Ruth 1:12. Oigan lo que ella dice: volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos. Ustedes los esperarían. Miren, le dice, yo ya soy vieja, yo ya soy anciana. Pero esa anciana estuvo dispuesta a ir donde estaba
la visitación de Dios. Ella corrió riesgos y ella nunca pensó que sus nueras se iban a ir con ellas. En su mente, ella iba a ir sola por esos caminos desiertos. Ella estaba dispuesta a pagar un precio con tal de que estuviera bajo la visitación de Dios. El problema es que nosotros no queremos correr riesgos en las cosas de Dios. Y los hombres de fe son aquellos que caminan por fe, aquellos que caminan escuchando a Dios. Estoy seguro que la fe que había en esta anciana la hizo que se moviera y pudiera enfrentar todos esos desafíos y todos esos riesgos en el camino. Pedro, los discípulos, dejaron abandonado todo, las redes, con tal de seguir a su maestro, aquel que tenía la fuente de vida. Ellos corrieron riesgos, pero siguieron a Jesús. Aquel joven rico, cuando se le demandó en el llamamiento, no quiso correr riesgos y no siguió a Jesús porque tenía muchas posesiones. Y por eso Jesús dijo: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Porque el rico solo confía en su dinero, confía en los bienes que tiene, en las posiciones que tiene, pero no le hace un desafío a su vida de decir: yo creo en Dios y voy tras Él. Y voy tras Él. Hay gente que ni siquiera cierra el negocio los domingos. No quieren correr riesgos. No quieren correr riesgos. Los trabajos que tienen los están afectando grandemente, perdiendo a su familia, perdiendo el ministerio que Dios tiene para sus vidas. Están perdiendo su dulzura. Pero no importa. Como no quieren correr riesgos, dicen: no, yo mejor sigo con mi empresa, sigo con mi trabajo. No quieren correr riesgos. Pero esta anciana dice: yo me regreso al lugar de la visitación. Quiero estar y ser partícipe de la visitación de Dios que está haciendo en Judá. Judá significa alabanza. Y es en ese lugar en donde Dios quiere encontrarnos. Porque ahí habrá abundancia de pan. Porque ahí habrá liberación para nuestra alma. Allí Dios sanará nuestra alma amargada por tantas cosas que sufrimos en la vida. Ahí el Señor traerá un remanso de paz y ahí el Señor nos dará un bálsamo de su espíritu, ministrando nuestra alma y nuestro espíritu, llegando a ese lugar espiritual con Dios. Y Noemí nos enseña: la mujer que está dispuesta, es el cristiano que está dispuesto, que sí es consciente que en su espíritu hay mucho dolor, como en la vida de José en Egipto. Mucho dolor por la traición que hicieron mis hermanos. Pero el único lugar en donde puedo sanar mi alma es entrando a esa visitación, a esa atmósfera espiritual donde Dios me va a dar abundancia de su palabra, el río de su espíritu para limpiar mi corazón y mi espíritu. Noemí no se quedó tirada en el suelo. Ella se levantó y caminó con su Dios de una manera fresca. En esta oportunidad, espero que Dios haya hablado a tu vida. Quizás te has preguntado: Señor, ¿cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo voy a levantarme, Señor, de esta situación difícil que está experimentando mi vida? Tienes que tomar una decisión. Tienes que ser determinante y ser como lo hizo Noemí. Levantarse e ir en busca de esa visitación del Señor. Y el lugar en donde la Biblia menciona que Él visitó fue Judá. Y ya sabemos que Judá significa alabanza, adoración. El lugar donde Dios quiere encontrarte es en una vida de oración, en una vida de adoración.
Dios quiere encontrarte en un lugar en donde tú confíes que Dios levantará tu vida. Hay que ser determinantes, tomar decisiones, dejar atrás el pasado. Pablo dijo, ciertamente una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. ¿Qué había dejado atrás Noemí? A sus 2 hijos de sus entrañas. Los había dejado ahí en Moab, enterrados. Algo de sus entrañas. El problema es que el cristiano no quiere enterrar sus sentimientos. No quiere enterrar aquellas cosas que son entrañables en su vida. Las toma y las agarra y por eso no puedes perdonar, porque es algo entrañable lo que está ahí, aquella experiencia cuando era niño, cuando era joven, mis padres me abandonaron, o mi hermano me abandonó, me humilló, o aquel líder me humilló, y te has convertido aquello en algo entrañable que no puedes enterrarlo. Y si con la ayuda de Dios tú lo enterraste, constantemente nosotros estamos queriéndolo desenterrar. Noemí no desenterró a sus muertos. Dejó a sus hijos de sus entrañas allá atrás. Pero ella dijo, quiero estar donde está la visitación del Señor, porque es lo único que puede traer a mi espíritu y a mi alma una liberación total y poder tener acceso a la vida eterna. Y así fue como al final de esa historia que Noemí recuperó esa dulzura. Cuando al final de la historia vemos que Ruth, su nuera, cuando se llegó con Booz, pudo darle un niño llamado Obed, que fue el abuelo del rey David. Imagínense qué bendición, qué dulzura, qué genealogía, qué fruto más tremendo y más maravilloso que Dios le tenía. Quizás, no sé, de repente Noemí, allá a lo lejos, pudo haber abrazado al rey David. Quizás, o quizás Ruth abrazó al rey David, porque por esa línea vino el rey David. Que Dios les bendiga, y en Dios hay cosas maravillosas, maravillosas. Que Dios les bendiga.